Y justamente al menos 8 estados de los 19 que tendrán elecciones judiciales presentan altos niveles de riesgo de violencia político-criminal de cara al 1 de junio. La organización México Evalúa alertó que la evidencia sugiere que el crimen organizado podría intentar influir en estos procesos para consolidar su control territorial y político. La organización urgió a tomar acciones sobre este tema, pues sin una estrategia efectiva, las primeras elecciones del Poder Judicial, dice México Evalúa, podrían convertirse en un nuevo episodio de violencia e impunidad. Y le agradezco esta noche la comunicación a Armando Vargas, él es coordinador del programa de seguridad de México Evalúa. Armando, gracias como siempre por tu tiempo, buena noche. ¿Qué tal? Muy buenas noches, estimado Juan Pablo. Buenas noches para ti y para todo tu auditorio. El domingo inician las campañas rumbo a la elección del Poder Judicial y a partir de ahí empezaremos a conocer, pues yo creo que ni siquiera medianamente, los rostros de quienes aspiran a un cargo, pero empezaremos a conocer rostros y a partir de ahí también la duda de lo que México Evalúa afirma, pues hay también un contexto de violencia en la antesala de esta elección. Sí, totalmente. Tú y yo lo platicamos el año pasado, el tema de la violencia política en las elecciones. No es nada oculto, hay datos, hay tendencias que nos hacen pensar que en estas elecciones judiciales, pues también habrá o existe un riesgo muy alto de violencia política en contra de estas personas candidatas por una razón bastante sencilla y clara en principio, pero no por ella menos grave. Es que el crimen organizado, particularmente el crimen organizado, pues buscará cooptar al Poder Judicial, Sí. eliminar el último dique de contención frente al abuso criminal y poner en riesgo todavía más a la democracia y a la población en nuestro país, ¿no? Esto podría confirmarnos que hay candidatos coludidos con el crimen organizado. Probablemente coludidos cuando sean impuestos por el Ok. crimen organizado, pero también candidaturas que van a ser víctimas directas del crimen, pero sin lugar a dudas, la democracia mexicana, nuestras instituciones, el Estado mexicano, pues plantea las condiciones para que haya redes de gobernanza criminal, esto es, que haya espacios para la colaboración forzada o no por medio de la violencia o la negociación pues con actores políticos. Es muy claro en el tema de algunos actores ejecutivos, sobre todo presidencias municipales, regidores, la evidencia ahí está, pero también ahora existe la posibilidad de que se tiendan estos puentes de colusión, pues con las personas que imparten justicia en nuestro país. Ahora, Armando, quizás podemos suponer las razones, pero quisiera que nos las explicaras. Porque cuando hablamos de colusión de las autoridades municipales con el narco, hablamos de permisos de bares, permisos de alcoholes que incluyen los bares, situaciones de la policía municipal, como es que algunos cuadrantes están a cargo de la policía municipal, en fin, hablamos del Estado, hablamos de los gobiernos federales, pero ¿qué hay del Poder Judicial? ¿Por qué podría alcanzar acuerdos con el crimen organizado o por qué el crimen organizado quisiera cooptarlos? Sí, el crimen organizado necesita de las autoridades, digamos que para desarrollarse organizacionalmente, para cumplir sus objetivos, para florecer sus áreas de negocios, como bien señalabas, el poder ejecutivo en el ámbito local, pues les ofrece la capacidad de, por ejemplo, operar con impunidad, también les ofrece información para identificar a posibles víctimas. Pero ahora quiero que pensemos en el tema de la impunidad. No hay un actor con mayor capacidad de ofrecerle impunidad al crimen organizado que el propio Poder Judicial. Digamos que ahora los juzgadores, las personas que imparten justicia, le van a permitir al crimen organizado completar el circuito de la impunidad, mientras que los ejecutivos les ofrecen recursos, les ofrecen herramientas para operar, mientras que el legislativo, porque también existen evidencias de colusión entre legisladores y el crimen organizado, les pueden ofrecer, por ejemplo, frenar la implementación Sí. de ciertas políticas públicas o bajar recursos públicos, pues ahora el Poder Judicial les va a dar la impunidad absoluta para explotar de forma libre las economías locales. Piensen, por ejemplo, en un pequeño empresario, ¿no?
que es víctima del cobro de piso y la extorsión, pues ya no va a poder recurrir absolutamente a nadie para obtener justicia. Eh, Esa es la razón, Juan Pablo, Sí. porque va a permitir cerrar el circuito de la impunidad. ¿Y cuáles son esos 8 estados, Armando? Sí, en México Evalúa recientemente, como ya lo comentabas, publicamos un mapa de riesgo considerando varios factores, por ejemplo, que haya explotación de economías locales, que existan conflictos entre grupos criminales, que tengan antecedentes importantes de violencia política, sobre todo en 2024, y que también tengan un alto número de cargos a elegir a partir de este año. Y esos 8 estados son Baja California, son Chihuahua, son Tamaulipas, son Veracruz, son Tabasco, es Michoacán y es Colima. Durango también tiene una particularidad, al igual que Veracruz, que el mismo día habrá elecciones locales, pero no aparece en este top. Sí, este tiene un énfasis fundamentalmente orientado a la elección Sí, judicial, pero aprovechando que señalas estas elecciones concurrentes, en el caso de Veracruz sí se potencia todavía más el riesgo de violencia política. En las elecciones pasadas no tuvieron elecciones municipales y Veracruz de todos modos ocupó los primeros lugares en violencia político-electoral por esos problemas severos de disputas entre grupos criminales. Además está padeciendo un problema de contagio de la violencia de Tabasco y partes de Tamaulipas, además de la violencia local y la disputa por el puerto de Veracruz. Entonces, eso va a generar muchos incentivos para la violencia política. Y en el caso de Durango, me parece que el riesgo es bajo, aunque haya elecciones municipales. En Durango, históricamente, sobre todo en los últimos años, eh, no ha habido mayores problemas de crimen organizado. Es un sí. caso sui generis en nuestro país. Parece ser que existen hegemonías criminales Sí, que pues no llevan a la violencia sí política y me parece que eso hay se una va a facción y romper. no hay peleas porque hay una sola facción, pues. Así es, y es un problema grave que también requiere otro tipo de atención, Sí. pero que no va a llevar al corto plazo a la violencia política. Bien. Armando Vargas, como siempre, un gusto platicar contigo y seguro en el camino charlaremos sobre este asunto. Muy importante discutirlo, estimado Juan Pablo. Muchas gracias a ti como siempre y excelente noche. Gracias, Armando Vargas, coordinador del programa de seguridad de México Evalúa.